Qué alegría, mis amados hijos, congregarnos a esta hora maravillosa para escuchar una palabrita para hoy en fe. Un mensaje que el Señor nos regala por medio de la palabra que podemos meditar en cualquier momento de nuestro diario vivir y que nos deja enseñanzas maravillosas para nuestro caminar, nuestro día a día. A mí me da alegría, mis queridos hijos, cuando sacamos un tiempito para escuchar. Pero también cuando sacamos un tiempito para poner en práctica lo que el Señor nos regala cada día en este programa, en esta palabrita para hoy en fe. Hoy, mis queridos hijos, debemos de ser conscientes que el Señor nos sigue hablando a nosotros. Sí, especialmente el apóstol San Pablo le está hablando directamente a Timoteo, pero como les decía en días anteriores, hoy nos habla a cada uno de nosotros. Hoy le habla a Lady, a Carolina, a Marcelino, a Alberto, a Alejandrina. A todos nos habla directamente a nosotros. Y cuando escuchemos esas cartas directamente, son cartas que se nos direccionan a nosotros para que nosotros pongamos en práctica el mensaje que el apóstol San Pablo le decía a alguien, pero que hoy día nos lo dice a nosotros, a mí como persona. Y cada uno de nosotros estamos escuchando y cada uno de nosotros vamos a tomar lo que sirve para nuestro diario vivir, lo que nos toca, lo que llega hasta el tuétano, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y así como el apóstol ayer nos venía hablando, hoy continúa hablando a cada uno de nosotros para que nosotros tengamos o tomemos mejor conciencia de lo que se nos ha mandado a decir, para que nosotros lo pongamos en práctica. Muy bien, hay que saber, mis queridos hijos, que siempre San Pablo le habla a las comunidades con mucho amor, con mucho respeto, porque el Señor, como decíamos ayer, nos enseñó a amarnos los unos a los otros, como verdaderamente nosotros amamos al bueno de Dios. No hay nada más bonito que hablar al otro con respeto, no hay nada más bonito que hablar al otro con amor, no hay nada más bonito que hablar al otro como queremos que nos hablen a nosotros. Y por eso yo también como pastor me direcciono a ustedes con cariño, con amor, con respeto, especialmente al saber que los hablo de mis queridos hijos, que los hablo de los míos, los que el Señor me ha dejado, y el Señor también nos habla a nosotros de una manera diferente para que nosotros escuchemos y aceptemos tenerlo en nuestra vida y en nuestro corazón. Pues aún así, el apóstol San Pablo también se dirigía a las comunidades y les hablaba con cariño, mis queridos hermanos. Siempre les hablaba con ese amor, con ese decoro, con esa entrega, porque sabía que venía a compartir ese mensaje de salvación que el Señor y toda la comunidad esperaba, atenta a escucharle, a ver qué mensaje le traía, qué era lo que iban a hacer, y encontraban en esas palabras ese alimento, esa agua que calma directamente la sed. Y es lo que nosotros encontramos cada vez que nos congregamos para escuchar y meditar la palabra de Dios, porque una palabrita el Señor va a hacer que llegue a nosotros y toque lo más profundo y pueda salir de ese valle de lágrimas, de esa tristeza, de esa angustia, de esa amargura, de esa enfermedad. Por eso lo importante que es la escucha. Ahora bien, mis queridos hijos, lo que nos dice hoy la palabra de Dios nos viene a nosotros a cuestionar mucho, porque nosotros, desde que tenemos uso de razón, nosotros se nos ha llevado a misa, se nos ha invitado a los grupos pastorales. Puede ser que alguno de nosotros cuando estábamos chiquititos participáramos en los monaguillos, que en el coro, que en el acolitado, bueno, con tantas cosas cuando éramos niños, también en los cursos bíblicos y demás. Pero no hay que esperar solo a la niñez. Hay personas que después de viejos, así como yo, pues ya nos vinculamos. Ay, es que a mí me gustaría ser lector. Ay, es que a mí me gustaría participar en el grupo apostólico. Ay, es que a mí me gustaría ser ministro de la comunión, etcétera, etcétera.
¿A qué viene todo esto, mis queridos hijos? Que nosotros, desde que tenemos uso de razón, se nos ha venido adoctrinando, se nos ha venido hablando de qué es la salvación, se nos ha venido hablando de cómo nosotros podemos entrar al reino de los cielos, se nos ha venido hablando directamente qué es lo que nosotros no deberíamos, no tendríamos que hacer, se nos ha venido diciendo qué es en lo que nosotros no debemos de creer, qué es lo que no debemos de usar, qué es lo que no debemos de vestir. Bueno, tantas cosas que la iglesia nos ha venido mostrando, o más bien se nos ha venido adoctrinando para que nosotros demos fe de lo que verdaderamente nosotros somos. La iglesia, mis queridos hijos, nos ha dado a nosotros a los ministros la potestad, y es algo maravilloso que hoy lo confirma la palabra de Dios. Muchos de nosotros nos exaltamos con los sacerdotes, muchos de nosotros discutimos con los sacerdotes, muchos de nosotros nos caen mal algunos sacerdotes porque creen que están haciendo lo indebido, pero a nosotros se nos dio la potestad directamente de corregir. Se nos dio la potestad de evangelizar, se nos dio la potestad directamente de llamar la atención, se nos dio la potestad directamente, digámoslo así, de regañar, de adoctrinar, de enseñar, de evangelizar. Y hay muchos que se molestan porque el sacerdote les llama la atención. Hay muchos que se molestan porque el sacerdote les regaña. Hay muchos que se molestan porque el sacerdote no los deja pertenecer a un grupo apostólico, sino los manda a otros. Hay otros que se molestan porque el sacerdote no tiene tiempo. Hay otros que nos molestamos por muchas cosas, pero es porque nosotros no comprendemos, solo juzgamos y condenamos. Pero el Señor le dio la potestad a los sacerdotes para que directamente corrijan, guíen, cuiden, reprendan, sanen y muchas cosas más que nosotros ya lo tendríamos que saber. Por eso no nos tenemos que molestar cuando el sacerdote nos llame la atención. Por eso no nos tenemos que apartar de la iglesia cuando de pronto nos regañe directamente, porque es la potestad que el bueno de Dios nos ha confiado para adoctrinar, para corregir, para guiar, para bendecir a la comunidad. Y es lo que viene directamente a decir San Pablo, especialmente a esta comunidad, especialmente a Tito, porque también a nadie le gusta que le llamen la atención, a nadie le gusta que lo corrijan, pero hay que saber que muchos seguimos al Señor, que muchos seguimos la doctrina, que muchos acompañamos la iglesia, y hay veces no aceptamos las conductas de los demás. Nosotros, volvemos a decir, no estamos siguiendo a hombres. Ustedes no están siguiendo al padre Alberto, no están siguiendo al padre Marcelino, no están siguiendo al padre Alejandro, no están siguiendo, no. Ustedes están siguiendo es la doctrina que se les imparte por medio de estos pastores que el Señor ha formado, que el Señor ha llamado, y ustedes cuando se vinculan directamente a la iglesia están aceptando ser adoctrinados. Eso quiere decir, cuando yo me vinculo a la iglesia es porque voy a aceptar que me llamen la atención. Cuando yo me vinculo a la iglesia es porque voy a aceptar directamente los designios de Dios. Cuando yo me vinculo a la iglesia es porque me voy a dejar corregir, me voy a dejar guiar, porque de lo contrario, ¿por qué estás en la iglesia? Eso pasa como cuando usted se vincula a un trabajo. Usted va a una empresa y ahí hay unas normas que cumplir, unos parámetros que cumplir, algo que usted tiene que realizar, una función que usted tiene que llevar a cabalidad. Si usted no lo hace, pues automáticamente le van a llamar la atención, lo van a corregir a tal punto que se puede quedar sin empleo. A diferencia, nosotros no nos quedamos directamente por fuera de la iglesia. Dios siempre va a querer que nosotros nos salvemos y siempre va a buscar los medios para que nosotros nos estemos acercando cada día más a Él. Hay algo, mis queridos hijos, que compartíamos en días anteriores, y es que muchos no pasamos a muchos sacerdotes por su conducta, por su forma de ser, por su forma de expresar. Pero hay que saber, mis queridos hijos, que esas palabras que se escuchan de muchos fieles o de otras personas que no se confiesan, que ya lo hemos hablado muchas veces, ay, yo no me confieso con ese cura que es un pecador. A Dios gracias somos pecadores, a Dios gracias comprendemos qué es el pecado, a Dios gracias comprendemos la debilidad, porque nosotros
hombres somos mortales, tenemos sentimientos, nos enfermamos, lloramos, también nos duele la cabeza y demás. Pero así nos ha escogido el Señor. Hombres pecadores, entre los más pecadores nos ha llamado para poder comprender la debilidad, la necesidad y no poder juzgar. Entonces, esas personas que ya lo habíamos dicho, que van y dicen, yo no me confieso con un cura porque es más pecador. Y lo habíamos aclarado la vez pasada. Entonces, ¿por qué va al médico? El médico también es pecador. Entonces, ¿por qué va directamente a la panadería a comprar el pan? El panadero también es pecador. Entonces, ¿por qué no dice, yo no voy a donde ese panadero a comprar pan porque ese señor es muy pecador? Entonces, ¿por qué no dice lo mismo del carnicero? No, yo no voy donde ese carnicero porque ese señor es muy pecador. Todos somos pecadores. Y así como dicen directamente que el sacerdote es un hombre pecador, que por eso no nos confesamos, pues también el médico es pecador, el ingeniero es pecador, el arquitecto es pecador, el obispo es pecador. Todos somos pecadores. El único que directamente no compartió con nosotros el pecado, que lo resistió, es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que San Pablo le escribe a las comunidades y por eso nos exhorta a nosotros, que nosotros tenemos que obedecer. Nosotros pertenecemos a una iglesia de X o Y denominación porque estamos dispuestos a dejarnos adoctrinar y cumplir la doctrina que se nos imparte, eso sí, con transparencia, en fe y no abusando de la confianza de nuestros fieles. Ahora bien, mis queridos hijos, la doctrina dentro de la iglesia tiene un propósito especialmente en cada uno de nosotros y propósito es que todos lleguemos a gozar de la herencia que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la herencia? La que tú estás construyendo. No es riqueza, no es tener casa, no es tener carros, no es tener mansiones, no es tener hacer viajes y demás. La herencia que nosotros estamos esperando es una herencia prometida, una corona donde todos vamos corriendo a recibir ese gran regalo que es la vida eterna. Ahora bien, el propósito también, mis queridos hijos, de la doctrina directamente que nos adoctrine es que nosotros podamos crecer en fe, creer en fe. A mí me preocupa de tantas personas que se congregan que verdaderamente no tenemos fe. A toda hora estamos dudando de la misericordia de Dios y hay que saber que uno de los pecados mortales que muchos estamos viviendo es la duda en Dios. Cuando nosotros dudamos de lo que Él puede hacer, automáticamente estamos cayendo en pecado. ¿Será que el Señor sí me puede hacer el milagrito? Ya estoy en pecado. Cuando yo dudo de la oración que hace un sacerdote, un ministro consagrado de la iglesia, sacerdote especialmente, estoy dudando del amor y de la misericordia de Dios que tienen. Y por eso es que hay veces me molesto, porque han pasado de cura en cura. Es que ya fui donde un cura exorcista, es que ya fui donde un cura redentorista, es que ya fui donde un cura salesiano, es que ya fui donde un cura, etcétera, etcétera. Y ahora vengo donde usted. A ver si usted sí puede, porque es que me dicen que usted tiene el don de la sanación. No, mijita, si no pudieron 4, si no pudieron 5, yo tampoco voy a poder. Porque si usted hubiese tenido fe desde el día que fue donde el primer ministro, con ese es más que suficiente. Así de fácil. Pero si usted no le creyó ni al primero, ni al segundo, ni al tercero, ni al cuarto, ni al quinto le va a creer. Porque todos recibimos la unción, todos recibimos los dones y todos los ponemos al servicio de la humanidad. Eso sí, hay que saber, mis queridos hijos, que hay personas que llevan una vida o una doble moral que directamente, ya hemos hablado muchas veces, que le sirven a Dios y le sirven al diablo. Por el día le están sirviendo a Dios y por la noche le están sirviendo al diablo, revolcándose con uno, revolcándose con otro. Y así, mis queridos hijos, hay muchos pastores que verdaderamente no le temen
a Dios, a Dios. Por el día están predicando, pero por la noche están por ahí haciendo una y otra cosa. ¿Y cómo nosotros nos vamos a presentar delante del Señor? Con nuestras manos manchadas de sangre, unas manos que se nos purificaron, unas manos que verdaderamente fueron para la humanidad, para la comunidad. Ahora, muy bien, mis queridos hijos, hay que saber que cuando nosotros somos adoctrinados, pues recibimos una clase también de dones, recibimos una clase de bendiciones, recibimos el amor hacia el otro, recibimos la paciencia hacia el otro. Pero hay que saber que cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, también automáticamente vamos a ser alejados de las persecuciones. Sí, nos pueden llegar, pero el Señor, como decimos, si Él está conmigo, ¿quién puede estar en contra de mí? Y por eso es que me preocupa. Miren, mis queridos hijos, todos los días encuentro en mi bandeja de entrada aquí en TikTok personas que les están haciendo brujería. Es que me hicieron brujería, es que a mi familia le están haciendo brujería, es que. Mis queridos hijos, y de ahí es donde uno dice, ¿dónde está cimentada nuestra fe? De ahí es donde dice, ¿dónde yo he construido la casa? ¿Sobre la arena o sobre la roca? Aquellas personas que han construido sobre la arena, le llegan los desastres, le llega la brujería, le llega la ruina, le llega todo eso. Porque están débiles en la fe. Y por eso es que les llega la brujería, porque la brujería sí existe, no estamos diciendo que no exista. Los brujos sí existen, los que hacen amarres sí existen, los que te dan brebajes, calzones y todo lo que le dan a beber para amarrar a un hombre sí existe. Pero ahí está, mis queridos hijos, que eso le llega a las personas que están cimentados sobre una fe miserable, que un día están alegres y que el otro día están tristes ahí, que un día creen en Dios y que el otro día creen en la tabla Ouija, que un día están alabando a Dios y que al otro día se están restregando un huevo por la cara. Entonces, mis queridos hijos, nosotros que seguimos a Dios tenemos que padecer, claro, tenemos que tener persecuciones y vamos a tener muchos padecimientos. Y vamos a tener que dar cuentas por tantas personas. Ustedes, mis queridos hijos, y yo nos hemos puesto a pensar el día que el Señor venga por nosotros, ¿por cuántas personas tenemos que dar cuentas? ¿A cuántas personas el bueno de Dios nos irá a preguntar qué hicimos por esa persona? Para los que son casados, primero tendrán que dar cuentas por su esposo, por su esposa. Ahí continuarán las demás personas, los padres, los hijos y demás. Los que son solteros darán cuenta primero que todo por sus padres, por sus padres. Y así, los que directamente, todos, entonces que nos empiecen a decir, mire, cuando fue tu amigo, tu amiga, etcétera, etcétera, ¿por qué no hiciste? ¿Por qué no le ayudaste? Entonces, mis queridos hijos, nosotros vamos a tener muchos sufrimientos y tenemos que padecer, siempre hemos dicho, tenemos que padecer con paciencia los sufrimientos ajenos. Es difícil, yo comprendo que es difícil estar a cargo de un adulto mayor que esté en cama, porque hay veces no tenemos cómo remediar su dolor. Es difícil tener que cuidar a alguien con unos cuidados paliativos y demás. Y hay personas que tienen aquí adultos mayores a cargo, o jóvenes o niños que directamente dependen de usted por su enfermedad, y hay veces renegamos porque no podemos trabajar, renegamos porque no los podemos descuidar, renegamos porque no reciben de comer, renegamos porque se están quejando de su dolor y hay cosas que no podemos hacer. Pero es una cruz que nosotros tenemos que cargar, es una cruz que se nos ha dado en el momento, es una prueba de vida donde el Señor nos puede estar probando directamente hasta dónde nosotros somos capaces de cargar y hasta dónde nosotros somos capaces de padecer con paciencia los sufrimientos ajenos. Y eso no es fácil, mis queridos hijos.
Eso no es fácil, sobrevivir en este mundo. Y hay muchas personas que sobreviven al día a día. Pero nosotros no estamos llamados aquí a sálvese quien pueda. Estamos llamados para que nos amemos los unos a los otros y entre todos nos ayudemos según nuestras posibilidades. Y es el mensaje que se nos muestra, y es el mensaje donde se nos muestra directamente cuál es la misión o la labor del pastor que les habla, o del pastor donde ustedes se congregan directamente los domingos en misa, o del pastor donde ustedes van a escuchar la predicación en la iglesia católica, el sacerdote, mis queridos hijos. Que vamos a tener persecuciones, claro, en todo momento vamos a tener persecuciones, no solo nosotros, ustedes también, mis queridos hijos. ¿Cuántos de ustedes por estar aquí conmigo, cuántos de ustedes por congregarse conmigo los han perseguido, los han tildado, los han maltratado, les han dicho hasta que los van a descomulgar, les han dicho que qué hacen por aquí? Pero es que seguir al Señor no es fácil, mis queridos hijos. Y no hay persecución que tomado de la mano de Dios no se pueda soportar. Cuánto sufrimiento, cuántos padecimientos, cuántas lágrimas yo he tenido que llorar en secreto o hasta tragarme esos tragos amargos para estar aquí con ustedes. Porque no es fácil seguir al Señor. Y por eso, mis queridos hijos, nosotros no estamos llamados en este caso a vivir una vida ahí santurrona, sino estamos llamados a vivir una vida piadosamente en nuestro Señor Jesucristo. Porque hay muchos que viven una vida de santurronería, que se creen santos en este mundo. Se creen, mas no lo son. Nosotros estamos llamados a vivir una vida piadosamente al estilo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vivimos una vida piadosa, en una devoción popular, en una vida piadosa, humilde, sencilla, siendo lo que Cristo nos ha mandado hacer, es cuando más persecuciones vamos a tener y vamos a estar perseguidos por todo momento y por todo lugar. Entonces, mis queridos hijos, nosotros debemos de tomar conciencia, Si están hablando de mí es porque estoy haciendo las cosas bien. Si me están criticando mucho es porque estoy haciendo las cosas bien. Hablan de las personas que verdaderamente hacen lo que tienen que hacer. Entonces, mis queridos hijos, esa es una muestra de que nosotros estamos andando por el camino del bien. Pero ojo, porque una cosa es que usted sea una vieja chismosa y un viejo chismoso y estén hablando de usted, no porque hace las cosas bien, sino porque está haciendo las cosas perversamente. Cuando hablen de ti porque hace las cosas bien, es porque andas en los pasos del Señor, mis queridos hijos. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos de los embaucadores. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos de las personas que nos quieren perseguir. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos para encontrar la salvación. Porque hay muchas personas que nos quieren engañar y hay muchas personas que quieren engañar a los demás. No se quieren dañar a sí mismos, pero sí quieren dañar a los demás. De ahí, mis queridos hijos, es que nosotros tenemos que permanecer en el Señor. Y cuando nosotros permanecemos en el Señor, vamos a encontrar un cambio de vida. Y ese cambio lo encontramos cuando nosotros ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Si tú no pones en práctica lo que el Señor te ha instruido, lo que el Señor te ha doctrinado, lo que el Señor te ha enseñado, nuestra vida va a seguir siendo la misma porquería de siempre. Yo debo de cambiar, yo me debo de dejar adoctrinar, yo debo de dar testimonio de vida de lo que el Señor ha hecho en mí. Tú hablas de lo que crees, tú hablas de lo que viste, tú hablas de lo que sientes. Pero ¿cómo hablas de Dios? Si muchos no lo hemos visto, si muchos no lo sentimos, si muchos no lo percibimos, porque no queremos, no se nos da la gana. Pero al Señor está aquí, al Señor lo sentimos, al Señor lo vemos.
Pero muchos se hacen los ciegos, los sordos y los mudos. Muchos, mis queridos hijos, no somos conscientes del mensaje que el Señor todos los días nos regala, un mensaje de salvación, y no creemos en Él. No compartimos lo que se nos comparte, lo que hemos aprendido. Por eso, mis queridos hijos, dice la palabra de Dios que desde niños nosotros somos conocedores de la Sagrada Escritura. Y yo me imagino que cuando ustedes se prepararon para su primera comunión, les regalaron una Biblia. Yo en días anteriores le mostré la Biblia que me regalaron a mí en mi primera comunión. Y muchos todos los días somos conocedores de la palabra de Dios. Entonces no podemos salir con bolitas, mis queridos hijos, porque desde que tenemos uso de razón, desde que hicimos nuestra primera comunión, se nos ha empezado a adoctrinar, se nos ha dado la salvación en las manos, se nos ha dado la Sagrada Escritura. Y con la Sagrada Escritura tú vas a encontrar sabiduría. Con la Sagrada Escritura tú vas a encontrar la salvación. Por la Sagrada Escritura tú vas a crecer en fe. Por la Sagrada Escritura tú vas a conocer a nuestro Señor Jesucristo, que es aquel que nos va a llevar ¿a quién? A Dios, mis queridos hijos. Y hay que saber que toda palabra de Dios, que toda escritura es inspirada por Dios. Y todo mensaje de salvación, después de meditar el Evangelio que nos digan nuestros pastores, es inspirada también y revelada por el bueno de Dios. Y es una palabra que se usa directamente para adoctrinar, y es útil esa palabra que nosotros meditamos para enseñar, para guiar, para corregir, para educar. Por eso, mis queridos hijos, dentro de nosotros, dentro de la reflexión, mis queridos hijos, como esa palabra es inspirada por Dios, ustedes no se deben de enojar cuando el sacerdote, por medio de la palabra de Dios, nos esté enseñando. Cuando el sacerdote, después de meditar la palabra de Dios, nos esté guiando. Cuando el sacerdote, por medio de la palabra de Dios, nos esté corrigiendo, nos esté llamando la atención. Cuando el sacerdote, después de meditar la palabra de Dios, nos empiece a educar. Porque para eso fuimos instruidos los sacerdotes. Para eso se nos dio la palabra de Dios. Por eso les he dicho a ustedes, mis queridos hijos, ustedes tienen el manual de vida en sus manos. Ahí se les enseña a cocinar, ahí se les enseña a hablar, ahí se les enseña a sanar, ahí se les enseña a solucionar los problemas, ahí se les enseña a amar. Mejor dicho, en ese manual está todo. Por eso nosotros debemos de tomar conciencia. Por eso el fin del hombre es ser feliz. La misión que nosotros tenemos, llevar a los hombres, a las mujeres, que sean santos como mi Padre Santo. La misión que tenemos en educar es que ustedes, cuando llegue el juicio final o cuando tengan el juicio de alguien, podamos ser justos en lo que le corresponde a la persona. Por eso, el hombre que cree en Dios debe de ser casi perfecto, porque la perfección la encontramos el día que nos encontremos con el Dios. Y por eso se nos va a medir por nuestras obras, por nuestras buenas obras. Y cada uno sabrá. Cada uno sabrá. Por eso una persona se conoce si está en presencia de Dios cuando habla con ella. ¿Y qué decíamos en el salmista? Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. Entonces, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está la sabiduría de Dios? ¿Dónde está lo que se nos comparte todos los días? Entonces, si yo no soy un hombre de paz, si yo no soy un hombre de fe, si yo no soy un hombre que directamente esté disponible a compartir, entonces ¿dónde está Dios? Y volvemos a decir, mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. Entonces, ¿qué hacemos en este momento si nosotros verdaderamente no nos estamos encaminando a lo que el Señor nos manda? Por eso, mis queridos hijos,
nosotros hoy tenemos la invitación que se nos hace. Hoy, una vez más, es que nosotros tenemos que perseverar. Es una invitación que me hacen a mí como creyente a perseverar directamente en el camino de ¿qué? En el camino de fe. Y ya hemos hablado, la fe que se vive, la fe que se celebra, la fe que se comparte. Es la gran invitación que se nos hace el día de hoy. Y hay que saber que si nosotros perseveramos en la fe, pues como todo camino, vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades, vamos a tener enfermedades. Pero nosotros a esas pruebas, a esas enfermedades, a esos padecimientos, tenemos una respuesta. Y la respuesta es muy fácil. Nosotros tenemos que mirar esas pruebas, esos padecimientos, esos sufrimientos con la mirada fija de Jesús. Porque es Él el que tiene la respuesta a todo problema, a toda dificultad, a toda persecución, a toda tentación. Y por eso, mis queridos hijos, la palabra de Dios nos lleva a que nosotros debemos de guiarnos, de volcarnos hacia Jesús, no hacia las cosas de los hombres. Tenemos que mirar la historia del Mesías, tenemos que mirar a lo que hemos sido llamados, tenemos que cumplir los mandamientos, mis queridos hijos, tenemos que cumplir la doctrina, tenemos que cumplir para recibir todas esas promesas bíblicas que se nos han hecho. Y esas promesas es el amor de Dios. Decíamos ayer, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo. Es volcarnos especialmente a ese Hijo de Dios, es volcarnos especialmente a la humildad del Hijo de Dios, es volcarnos directamente a la salvación de todo el pueblo. Por eso, mis queridos hijos, toda la gente que rodeaba a Jesús se sentaba a escucharlo, se sentaba a escucharlo, a obedecerlo, porque encontraba en él palabras de vida eterna. Palabras de sanación, palabras de liberación, palabras de restauración. Y por eso nosotros cuando nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, encontramos palabra de sanación, palabra de liberación, palabra de restauración, palabra de bendición. Si la palabra que el Señor te comparte cada día no ha hecho nada en ti, es porque algo estás haciendo mal. Así que, mis queridos hijos, nosotros tenemos que prestar mucha atención a la palabra que se nos comparte, a la palabra que se nos enseña, a la palabra que nos corrige y a la palabra que se nos da. Y después de eso sentirnos gozosos, porque el Señor nos da la sabiduría que cada uno de nosotros necesita, que cada uno de nosotros merece en este momento. Así que, mis queridos hijos, el mensaje es muy claro. Tenemos que dejarnos adoctrinar. Debemos de dejarnos que nos corrijan. Debemos de dejarnos que nos enseñen. Debemos de dejarnos que nos llamen la atención. Porque el que habla es el Espíritu Santo, es el que pone las palabras en los labios de los pastores. Así que, mis queridos hijos, el que tenga oídos, que escuche. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.